Señoras y señores, bienvenidos a esta charla en la que voy a hablar de 6 barcos de película. Soy Marcelino González, vicepresidente de la Real Liga Naval Española, y con mi charla abro un nuevo ciclo de conferencias organizado por el área de cultura de la Liga dedicado al cine y el mar. Y es que el mar, la mar, siempre ha sido un magnífico plató, un excelente escenario en el que se han rodado muy buenas películas de mar que han tenido como protagonistas a muchos y a muy diversos barcos. Y es la magia del cine la que nos permite navegar en esos barcos, la que nos permite meternos con ellos en grandes tormentas, enormes tempestades o terribles encalmadas, entrar en combates, en batallas, sufrir ataques de piratas, participar en maniobras de pesca, de salvamento, pruebas deportivas, lo que sea. Y todo ello tranquilamente, sin salir de casa, frente a nuestros televisores, o bien asistiendo a un cine, a una de estas modernas salas de proyecciones que tienen esas grandes pantallas y un sonido envolvente que hace que nos metamos en la acción, que nos sintamos partícipes de ella, que nos sintamos protagonistas de lo que está ocurriendo en la pantalla, de lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Y todo, pues, permaneciendo tranquilamente en nuestras butacas, mientras a lo mejor saboreamos un cucurucho de palomitas de maíz. Barcos hay muchos, de todos los tipos, mercantes, de guerra, de pesca, de deporte, de recreo, grandes portaaviones, petroleros, transatlánticos, submarinos, veleros, lo que ustedes quieran. Aquí yo les traigo la lista de los barcos que vamos a hablar ahora, de los 6 barcos. A la izquierda ven ustedes las 6 películas de las que he entresacado esos barcos y están ordenadas por los años en que fueron estrenadas. Como verán, voy a hablar de un acorazado, el Potemkin. Seguiré con un ballenero, el Pequod, una fragata mercante de vela Levante, un gran submarino, el Octubre Rojo, un enorme transatlántico, el Titanic, para terminar con una fragata de guerra y vela, la Surprise. El primer barco que traigo aquí es el Potemkin, de la película rusa Acorazado Potemkin de 1925, una película magistralmente dirigida por Sergei Eisenstein. Está basada en un drama ocurrido en 1905 a bordo del barco cuando estaba en la flota del Mar Negro. Es una película de 77 minutos, película muda y película en blanco y negro. Este es el protagonista, el acorazado Potemkin. A la izquierda ven ustedes las fechas de su construcción y también sus principales características. Como ven, fue entregado en 1904, el año anterior al de la revuelta que cuenta la película. Era un barco acorazado ruso, un buen Predrenov de unos 113,2 metros de eslora, de 12.900 toneladas de desplazamiento. Era un barco muy bueno, era un buen acorazado, muy bien armado y muy bien protegido, como correspondía a un acorazado de la época. Cuenta la película como en junio de 1905 se produjo a bordo del barco una revuelta debido al mal estado que tenía la carne que había llevado para el rancho de marinería. Al comandante de aquella revuelta no le gustó y la quiso aplastar de raíz, y entonces la marinería reaccionó pues muy mal, hubo tiros, murió el comandante, murió el cabecilla de la revuelta, hubo más muertes, hubo más ejecuciones y después el barco se fue con la bandera revolucionaria roja a Odessa. Bien, el desencadenante fue desde luego el mal estado de la carne, estaba podrida. Pero en la Armada rusa en aquella época se vivía un estado muy grande de descontento, porque en el mes anterior, en mayo de 1905, una gran flota que había destacado allá al lejano oriente, a las costas asiáticas, había sido prácticamente aniquilada por la flota japonesa en la batalla de Tsushima. Bien, el barco llegó a Odessa, allí quisieron que participara en más acciones porque había un ambiente revolucionario, pero solamente efectuó un par de disparos contra edificios gubernamentales sin graves consecuencias. A continuación se fue a Constanza a tratar de hacer víveres y combustible, pero no le quisieron atender. Después se fue a Feodosia a probar suerte, tampoco. Regresó a Odessa, tampoco tuvo suerte. Entonces la gente se entregó, se acabó la revolución, el barco fue llevado por su armada a Sebastopol, que
era su base y ahí se acabó la historia. La película tiene un gran realismo, está magistralmente ejecutada, tiene unas bellas escenas, muchas rodadas a bordo del barco que hizo de plató para la película y otras escenas fueron rodadas en tierra. Cuando se habla de esta película es obligado siempre citar la gran escena rodada en la enorme escalinata de Odessa, que es el fotograma que ven ustedes. En fin, fue una película muy bien realizada, con un gran realismo, terrible por las secuencias que se ven. Es una película muda y es una película en blanco y negro, pero es una magnífica película, un referente del cine mundial, uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. El siguiente barco es el Pequod, de la película Moby Dick de 1956. Una película dirigida por John Huston, con un magnífico reparto en el que tiene de principal actor a Gregory Peck, que es el capitán del Pequod. Pequod es un barco pesquero, un barco ballenero. Una película que tuvo algunos premios, y le pongo un par de fotogramas con el protagonista en el primer plano, y decirles que la obra Moby Dick está basada en una novela de Herman Melville. Herman Melville fue un escritor norteamericano que tuvo mucho éxito al principio porque escribió novelas de mucha acción. Eso a la gente le encantaba, acción, movimiento, todo eso le venía muy bien, novelas superficiales. Y se metió en camisas de 11 varas ya con otras novelas, entre ellas esta de Moby Dick, que es la historia de la lucha de un hombre, un pescador, contra una ballena. Porque se pone a estudiar profundidades, la cuestión psicológica entra a formar parte de su libro y demás, y eso a la gente le parece un rollo. Por lo tanto, pues no les da importancia, y el libro, publicado en 1851, no tuvo éxito. Esto sumió a Herman Melville en una depresión. Curiosamente, con el tiempo, el libro fue redescubierto, fue releído y entonces se puso en valor. Hoy está considerado como una obra maestra de la literatura universal. Hay quien lo compara con la Odisea, con la Divina Comedia o con El Quijote de Cervantes. Bien, este es el protagonista, el Pequod. Es un ballenero, un barco pesquero. Es de ficción, no existió. Pero a la izquierda le pongo las características promedio que solían tener los balleneros de entonces. Fragata de 3 palos, de unos 30 metros de eslora y poco más de 300 toneladas de desplazamiento. La película nos cuenta una lucha a muerte, una lucha de poder a poder entre el capitán del Pequod, Ahab, personificado en Gregory Peck, y Moby Dick, la gran ballena blanca. Moby Dick era una ballena blanca muy apreciada porque en ese enorme cabezón de un cuerpo de unos 20 metros y 40 toneladas de peso, el cabezón era un tercio. Pues estaba lleno de unas sustancias que eran aceite, esperma y ámbar gris, que eran muy apreciados en la industria de entonces para muchas cosas, para hacer jabón, papel, lubricantes, combustibles, en farmacia, cosmética, perfumería, etc. Tanto que estuvieron a punto de extinguirse estas ballenas. En realidad son cachalotes. Cachalote, aunque ya saben que el cachalote es negro o gris, pero este es blanco porque es un cachalote blanco. Pues es la lucha del mal contra el mal, la venganza por parte del capitán, porque resulta que la ballena le había comido una pierna hacía tiempo, o se la había arrancado de un mordisco, que tenía una gran mandíbula inferior con unos dientes poderosos. Y el capitán Ahab quería vengarse de todas formas, matar a la ballena por encima de cualquier otra consideración. Era el mal irracional del odio. Y por otro lado, el mal irracional de una bestia que viene de las profundidades del mar, que al fin y al cabo era la pobre Moby Dick, que si era una bestia era porque era muy grande y porque tenía que bajar, si venía del fondo del mar es porque bajaba hasta 1000 metros a comer grandes cefalópodos y luego salía a superficie pues a respirar, porque al fin y al cabo era un mamífero, se trata de un cetáceo. Y además, la gran ballena, que era blanca y era albina, pues tenía clavados arpones de otros intentos de caza o pesca, y eso debía de resultarle bastante molesto. Pero en fin, el capitán quiere vengarse de la ballena, quiere acabar con ella, pone
una moneda de oro clavada en el palo del barco, en el palo mayor, la moneda española, y dice a los marineros que será para el primero que la divise. Efectivamente la divisan y comienza la caza, comienza la lucha del hombre contra la ballena contra el hombre, una lucha sin cuartel, una lucha a muerte, una lucha hasta la total aniquilación. Ese es el trasfondo de la película. El siguiente barco es la Bounty, la fragata Bounty de la película Rebelión a Bordo de 1962. Dirigida por Lewis Milestone, en el reparto tiene a Marlon Brando, Trevor Howard y otros. Es una película que está basada en hechos medio históricos, es de aventuras marinas y muy bien realizada. Es una película que está basada en una novela de Charles Nordhoff. Charles Nordhoff escribió una trilogía sobre el barco, sobre la Bounty, con 3 novelas. La primera, Rebelión a Bordo, es en la que está basada la película. Las otras 2 novelas fueron Hombres contra el mar y La isla de Pitcairn. Como ven, la película tuvo nominaciones y varios premios, ahí los ven en la pantalla. Y esta es la Bounty, una reconstitución de la Bounty. Fue un barco que había sido adquirido por la Armada Británica en 1787, de 26 metros de eslora, de longitud de casco y poco más de 200 toneladas. Era más pequeña que el Pequod, el barco pesquero del que hablamos antes. Cuenta la película como en 1787 la Bounty zarpó de Portsmouth, en el Reino Unido, para dirigirse a Tahití. La misión era en Tahití cargar pequeñas plantas del árbol del pan, un árbol que producía un fruto que parecía pan, que tenía mucho poder alimenticio, y era para llevarlos de Tahití al Caribe, a islas del Caribe como Jamaica, donde Gran Bretaña tenía muchas plantaciones de azúcar y tenía que dar de comer a muchos esclavos negros. El comandante de la Bounty era el teniente de navío William Bright, de 31 años, un oficial muy competente, pero reaccionaba mal ante las contrariedades y tenía un carácter adusto. Otro oficial era el joven Fletcher, de 21 años, el que hace el papel Marlon Brando. Era un oficial con buen rollito con los marineros, con don de gentes, pero inconstante, un poco cantamañanas. El barco también tenía problemas porque tenía un contramaestre problemático, tenía un cirujano borracho, llevaba unos cuantos guardiamarinas y llevaba un botánico y un jardinero, cosa lógica, porque si la misión era llevar pequeñas plantas del árbol del pan de un punto del mundo al opuesto, pues tenían que contar a bordo con gente especializada que la supiera guiar. La cuestión es que el barco llegó a Tahití y aquello fue como llegar al cielo, al paraíso. Fueron muy bien tratados por los tahitianos y sobre todo por las guapas mozas tahitianas. Empezaron con su trabajo, empezaron a hacer pues recolección de plantas, a plantarlas en macetas, las plantas del árbol del pan y demás, pero con aquel ambiente tan bueno que había, la disciplina a bordo se relajó un poco, lo que empezó a agriar las relaciones del comandante del barco con su segundo, que entonces era el segundo de Fletcher, y con el resto de la gente de a bordo. Pero en fin, se llegaron a plantar en macetas más de 1.100 plantones del árbol del pan, se cargaron a bordo y llegó un momento en el que hubo que zarpar, hubo que dejar atrás aquel paraíso, lo que rompió el corazón de muchos. Pero a bordo los problemas siguieron aumentando porque ahora, si las cosas estaban mal, ahora se ponían peor. Entre otras cosas porque había que dar de beber a las plantas, había que regarlas, claro, tenían que llegar vivas al otro lado del mundo. Y eso obligaba a un fuerte racionamiento del agua de la marinería, lo que aceleró pues el que se produjera una revuelta que estuvo capitaneada por Fletcher con algunos de sus hombres. Pusieron a Blight con 18 de los suyos en una lancha en el Pacífico y allí los abandonaron, con unas cartas de navegación, instrumentos náuticos y algo de víveres. No eran todos los partidarios de Blight, porque había algunos que tuvieron que quedarse a bordo porque no cabían en la lancha. Off the record hay que decir que aquí Blight demostró su capacidad como marino porque llevó a cabo la gran proeza de recorrer 4.000 millas hasta llegar a Timor. Bien, pero el barco, aquí ven las escenas,
en las que se produce el momento en que es abandonada la lancha. La escena de la izquierda es un fotograma de la película y la derecha es un cuadro que se conserva en el Reino Unido. Ven que es cuando dejan a la lancha en el medio del mar. Y en el barco, una vez consumada la revuelta, decide dirigirse de nuevo a Tahití. Allí era el paraíso que habían dejado atrás. Pero en Tahití tienen miedo de que si alguien pasa por allí dé el chivatazo y los vea, ¿no? Y lo diga. Además temen que Bligh pueda llegar a algún sitio que se chive a los británicos y que estos encuentren a los revoltosos buscándolos aunque sea debajo de las piedras, como de hecho ocurrió. Encontraron a algunos y los ajusticiaron. Entonces Fletcher lo que decide es irse con unos cuantos de los amotinados y con algunas de las mujeres tahitianas a otra isla muy alejada en el medio del Pacífico, por la Bounty, a Pitcairn, que está a 5.000 millas de Australia, a 1.000 millas de cualquier otro sitio civilizado. Allí le prenden fuego a la Bounty al poco tiempo, no vaya a ser que alguien la descubra, y allí viven y allí mueren y pasa el tiempo y los que viven allí ahora pues son los descendientes de aquellos amotinados y de las tahitianas, que ahora pues viven del poco turismo que va por allí y de contar historias, de enseñar los museos con lo que hicieron con los restos del barco, lo que rescataron del fondo del mar, y emiten libros y sellos de correos como ven ustedes ahí, y aquí se acabó la historia del barco. El próximo barco es un submarino, el Octubre Rojo, de la película La caza del Octubre Rojo de 1990, película dirigida por John McTiernan, con un magnífico reparto, en el que yo voy solamente a citar el principal protagonista, Sean Connery, que hace de comandante del submarino. Una película de mucha acción, de mucha intriga, de mucho movimiento, de suspense, de submarinos y de unidades de superficie, de enfrentamiento de barcos de guerra, que está ambientada en la época de la Guerra Fría, en la época del enfrentamiento de bloques, el bloque soviético por un lado y el bloque occidental por el otro. Está basada en una novela de Tom Clancy, un magnífico escritor norteamericano, autor de novelas de una rabiosa actualidad. Ha tenido algunos premios, como ven en la pantalla, un Oscar y algunas otras nominaciones. Y este es el protagonista, el Octubre Rojo, un submarino de propulsión nuclear de ficción, lanzamisiles balístico ruso de la clase Typhoon, 48.000 toneladas en inmersión, con un sistema de propulsión muy revolucionario, que es magneto hidrodinámico, que por sistemas de magnetismo envía agua sin engranajes y produce un efecto de propulsión rápido y muy silencioso, de modo que el submarino no es detectado por ningún hidrófono, aunque también en caso de fallo lleva para la propulsión un par de hélices que esas sí son ruidosas. En la trama de la película, Marco Rambus, que está personificado en Sean Connery, pues es el comandante del submarino. Sale con el submarino nuevo del paquete prácticamente a hacer ejercicios. Sus intenciones son desertar, entregar el submarino a los Estados Unidos. No está de acuerdo con la política que se sigue entonces, en la que parece que Rusia quiere atacar a los Estados Unidos. Convence a parte de la dotación, porque hay parte de la dotación está de acuerdo con él, otra que no lo sabe, la convence de que lo que va a hacer es atacar a los Estados Unidos. Y para eso manda una serie de mensajes falsos que circulan por el submarino y la gente se lo cree. También se produce algún encuentro y demás. Al mismo tiempo, Ramius dejó una carta que el gobierno de Rusia abre cuando ya está el submarino en el agua y en la que Ramius les dice que sus intenciones son desertar. Entonces Rusia reacciona inmediatamente y hace un despliegue, un enorme despliegue, poniendo toda la carne en el asador, todas sus fuerzas en la mar, submarinos, unidades aéreas, unidades de superficie y demás. Aquello es visto por los americanos. Los americanos ven aquel despliegue, ven que aquello parece una invasión y reaccionan inmediatamente poniendo a su vez todas sus fuerzas en la mar. Un gran despliegue. Un submarino norteamericano detecta al submarino ruso porque en un momento determinado, por una serie de acciones del sistema hidrodinámico que lo hace que sea muy silencioso, pues falla y tiene que usar las hélices y entonces sí es ruidoso. El submarino norteamericano Dallas lo detecta, pero luego se arregla, el submarino ruso arregla sus pegas
y el submarino norteamericano lo pierde. Pero al ver aquel despliegue, al ver las comunicaciones que se producen, al recibir al embajador ruso, las autoridades norteamericanas, el embajador ruso les dice que el submarino lo que quiere es atacar a los Estados Unidos. Pero ellos atan cabos, no ven congruente aquel despliegue que hay en el mar, no ven aquello lógico, llegan a una conclusión peregrina de que a lo mejor puede que el submarino ruso lo que intente es desertar. Entonces actúan en consecuencia, hacen un despliegue a su vez, mandan una fragata, unas unidades aéreas, otro submarino y demás. Se produce una serie de acciones y todo eso no vamos a contarlas. Se producen lanzamientos de torpedos y al final, haciendo creer a todo el mundo que el submarino ruso Octubre Rojo es hundido, el submarino llega a Estados Unidos sano y salvo. Es una película de un gran realismo, una película magníficamente hecha, muy bien fotografiada, perfectamente ambientada. Es de esas películas en las que uno no aparta la vista de la pantalla hasta que aparece la palabra fin. El siguiente barco es el Titanic, de la famosa película Titanic de 1997. Me imagino que al ver ahí en la pantalla los rostros de los dos protagonistas en la proa del Titanic, a más de uno le vendrá a la mente la canción famosa de Celine Dion, o sea que nos trae el recuerdo cuando lo oímos de la gran catástrofe sufrida por aquel magnífico transatlántico que era el Titanic. Una película dirigida por James Cameron, que también fue guionista y productor. Tiene un magnífico reparto. Los principales actores son Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y es una película épica de grandes desastres, del hundimiento de un maravilloso, de un magnífico transatlántico, con mucha gente a bordo en su viaje inaugural. Fue una película que arrasó con los premios en 1997. Nominada a 14 Oscars, consiguió 11. Nominada a 8 Globos de Oro, consiguió 4 y también tuvo más premios. El Titanic fue entregado a principios de 1912, el año en el que se hundió. Era un maravilloso barco, magnífico transatlántico construido con los últimos adelantos técnicos y tecnológicos y además con todo lujo, con mucho lujo sobre todo en los camarotes y en las zonas de las clases más pudientes. 269 metros de eslora, 60.000 toneladas de desplazamiento, 2 máquinas alternativas, una turbina de baja presión, 3 hermosas y enormes hélices y sobre todo 4 chimeneas. Lo de las chimeneas es curioso, porque en aquellos tiempos a los barcos de este tipo, sobre todo transatlánticos y demás, le ponían una chimenea más de la que le correspondía porque así daba sensación de fuerza, de poder. No, es decir, aquí estoy yo. De modo que si tenía 2 chimeneas, le ponían una tercera. Y si tenían 3, como era el caso del Titanic, que por su propulsión le correspondían 3, le ponían una 4 y así, una cuarta y así tenía 4. Y eso daba sensación de poder. Por eso, si ustedes ven algún fotograma de este barco, alguna fotografía, alguna vista o lo que sea, así de costadillo, en la que eche humo por la chimenea de popa, piensen que eso es más falso que un euro de madera. En todo caso, esa chimenea que era de puro aterezo servía para que saliera alguna ventilación y algo más, nada más. Pero llevaba una cuarta chimenea de 19 metros de alto, como todas las demás, y muy voluminosa, ocupando espacio en la cubierta para paseo, para poner más botes, hamacas, jugar al fútbol o lo que fuera. Pero no, allí iba la chimenea ocupando el espacio. Bien, la capacidad del barco era de unas 3.290 y tantas personas, entre tripulación y pasaje. Y la película nos cuenta como aquel lujoso barco de la White Star Line, insumergible que decían muchos, porque estaba construido con lo mejor y de la mejor forma y demás, pero que se sumergió en el viaje inaugural además para siempre porque se fue al fondo, ya nadie más volvió a hablar de insumergible a partir de entonces. Tabú. Aquello fue algo que no se volvió a decir. Hubo un antes y un después del Titanic, pero aquel barco insumergible tuvo esa mala idea de sumergirse. ¿Por qué? Porque a las 23 horas y 40 minutos del 14 de abril de 1912, cuando iba por el Atlántico Norte navegando a más de 20 nudos, chocó.
con un témpano de hielo, un iceberg. Lo habían visto cuando estaba a 500 metros, pero ya era tarde porque el barco iba muy rápido. El oficial de guardia cayó un poco a babor, a la izquierda, pero el barco roscó con la parte de estribor, con la parte derecha, y el témpano le hizo 5 entradas de agua, 5 vías de agua, por la que el agua entró a borbotones, bueno, entró a caudal, entró a toneladas, tanto que empezó a inundar montones de compartimentos, más de los que permitían al barco permanecer en superficie. Por lo tanto, el barco terminó hundiéndose a las 2 horas 20 minutos del 15 de abril de 1912. De las 2.227 personas que iba a bordo, pues entre ahogados, muertos y desaparecidos, que la mayor parte desaparecieron, pues hubo 1.522. Se salvaron unos 705, entre tripulantes y pasajeros. Y el 1 de septiembre de 1985 apareció el pecio. Se hicieron exposiciones con cosas que se recuperaron del pecio y surgió la película. Fue el mayor desastre, o uno de los mayores desastres ocurridos en la mar. No el mayor, de los mayores, porque hubo otros más grandes, con más muertos, con más ahogados. Lo que pasa es que este tuvo mucho morbo, mucha actualidad, se le dio mucho comunicación, hablaron mucho los medios de comunicación, porque era un gran barco, de lo mejorcito, de lo más lujoso y demás, y además porque a bordo iba la flor y nata de muchas sociedades, iba mucha gente guapa, iban pues los reyes del cobre, el rey de supermercados, el multimillonario de esto, el multimillonario de lo otro, y claro, eso da mucha fama. Como dijo un escritor, fue el desastre en la mar en la que hubo más muertos de calidad. Bien, pues la película narra como Jack DiCaprio, que era un joven artista bohemio que ganó una entrada o un pasaje para el barco en una partida, pues a bordo conoce a Rose. Ella va en primera clase con la última. Y los dos se enamoran. Rose es hija de una familia rica pero venida a menos. Está comprometida, es compromiso de estos de conveniencia, con un multimillonario que también va a bordo, igual que su madre. Los dos van a bordo y cuando los dos se enteran, la madre y el multimillonario, el novio, se oponen con todas las fuerzas a las relaciones de la joven pareja. Y mientras tanto se produce el choque del barco con el témpano de hielo. Y es perfectamente relatado y filmado por James Cameron, siguiendo la secuencia como se produjo en la realidad, porque la narró uno de los supervivientes, después dio todos los detalles de cómo había ocurrido. Hubo escenas de pánico, hubo escenas de miedo, escenas de pavor y también escenas de gran altruismo, de valentía, de heroísmo, gente que dejó su puesto en los botes a otros, o los mecánicos que intentaron hacer lo mejor que pudieron, los que estaban en el correo intentando salvarlo, los electricistas que mantuvieron los generadores en funcionamiento hasta el último momento, gracias a lo cual mucha gente se salvó, y sobre todo la orquesta del Titanic. Es leyenda. La orquesta estuvo tocando para entretener al menos a los que estaban por cerca hasta el último momento y todos los músicos perecieron en el hundimiento del barco. Bien, se hace toda la filmación del hundimiento, la aparición de otros barcos, el rescate de náufragos, de supervivientes, etcétera, etcétera. Es una película realizada con gran realismo, una película que resulta sobrecogedora, aunque tiene algunas licencias que se permiten siempre los guionistas y los directores, pero no le quita valor. Es una película excelente en la que una sale del cine después de sufrir por los náufragos, aquella gran tragedia, sale sacudiéndose la ropa, ¿no? Por si queda agua o por si queda algún trozo de hielo entre los pliegues de la ropa o en los bolsillos. Una película que es digna de ser vista y de ser sufrida. Y el último barco que traigo aquí es la fragata Surprise, de la película Master and Commander del año 2003. Una película dirigida por Peter Weir, que en su reparto tiene como actor principal a Russell Crowe en el papel de comandante de la Surprise. Es una película de corte histórico y está basada en una novela de Patrick O'Brian, un prolífico escritor británico que ha escrito muchas novelas de corte histórico
y de ámbito naval y marinero muy bien documentadas, muy bien escritas, muy entretenidas. Cuando uno empieza a leer una novela de este autor, no para hasta que llega al final. La película ha tenido algún premio, como ven ustedes en la pantalla. Y este es el barco que hizo The Surprise. Es un barco real. Este se encuentra en el Museo de San Diego. Es un barco que antes estaba en el Caribe haciendo de barco pirata o algo así para llevar a turistas de un sitio a otro. Y después lo adaptaron, hicieron algunos cambios, lo llevaron al Pacífico y lo prepararon para la película Master and Commander, y desde entonces está en el Museo de San Diego. Ahí lo fotografié yo cuando asistí a un congreso de museos navales y marítimos. Como ven, tiene 37,3 metros de eslora, 350 toneladas. Es un barco más grande que las anteriores fragatas, que el Pequod o que la Bounty. En el papel principal, Jack Aubrey, Russell Crowe, que es el comandante de la Surprise, está basado a medias en un personaje histórico, el Lord Thomas Cochrane, un marino británico, un marino escocés que se apuntaba a un incendio. A principios del siglo XIX peleó en las guerras napoleónicas. Después se fue a Chile a mandar escuadras chilenas en contra de España en la guerra de la independencia de Chile. Pues hizo lo mismo con Perú, mandando escuadras peruanas. Después mandó escuadras en Brasil y más adelante en Grecia. O sea que este muchacho se apuntaba a un terremoto y, a ser posible, a su epicentro. En la película, la Surprise persigue a un barco francés de mayor porte, de algo más de cañones, el Acheron. Lo persigue por el Atlántico hasta las costas de Brasil. En Brasil, en la niebla, el Acheron sorprende a la Surprise, le larga unas andanadas y se va. La Surprise repara las averías porque le produce muchas el ataque del Acheron y después persigue al Acheron por todo el Atlántico Sur, pasa el Cabo de Hornos y llega hasta las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos se vuelven a encontrar y esta vez en el encuentro es la Surprise la que gana, porque se disfraza de barco ballenero como el Pequod del que hablamos antes, y cuando se acerca el Acheron, creyendo o engañado por el disfraz de la Surprise, cuando está cerca de la Surprise se quita la gareta, le largan las andonadas y lo deja listo de papeles. Para hacer esto, el capitán de la Surprise se había inspirado en lo que había visto a su amigo Maturin, doctor Maturin, que era el médico del barco, muy aficionado a la naturaleza, a la zoología, a la botánica, que en las Galápagos, ya sabe que allí hay bichos muy raros, pues había visto que algunos de los bichos de su amigo se disfrazaban, o se mimetizaban, o engañaban a los otros, o bien para escapar, o bien para disfrazarse y atacar al otro sin que el otro se diera cuenta. Entonces él decide hacer lo mismo con su barco y de fragata de guerra la convierte aparentemente en un simple ballenero que engaña a su enemigo. Es una película realizada con mucha acción, con mucho movimiento, excelente fotografía, muy buenas filmaciones tanto en mar como en tierra. Es una película llena de movimiento que da gusto ver. Uno mientras la está viendo parece que está sintiendo en el rostro el fresco aire del mar y cuando sale del cine parece que nota en los labios el regusto salado que le ha dejado ese aire. Puede que ustedes se pregunten, ahora que he hablado de los barcos, de 6 barcos, ¿por qué he empleado esa cifra 6, ese número tan raro? Pues muy sencillo. Nosotros vivimos con el sistema decimal. Es muy sencillo, muy fácil. Las cuentas van de 10 en 10, las operaciones matemáticas son muy fáciles de hacer. Pero no podemos olvidarnos de nuestro sistema duodecimal o docenal. Ya sé que es un rollo, las cuentas son un rollo, van de 12 en 12. Pero las cosas son más fáciles de guardar, son más fáciles de arranchar, son más fáciles de transportar. Por eso cuando vamos a un mercado, pues lo mismo nos compramos un pack de media docena de botellines de cerveza o un pack de una docena de huevos de gallina. Vamos a un supermercado y pedimos 2 docenas de sardinas. O vamos a un bar y a lo mejor pedimos un café con leche y media docena de churros. ¿Por qué no media docena de barcos?
A modo de resumen, estos son los 6 barcos de los que he hablado. Seguro que muchos de ustedes estarán pensando que hay otros barcos que tienen más merecimientos que estos para haber salido en mi charla. Seguro, no lo dudo. Yo he tenido que escoger estos sobre otros muchos. Si pongo aquí todos no me cabrían en la pantalla. Les voy a decir las razones por las que he escogido estos 6 barcos. Primero porque abarca un periodo bastante definido, siglo XVIII a XX. Y además corresponden a unas tipologías muy diferentes dentro de ese periodo. Así tenemos una fragata de madera mercante, la Bounty, una fragata de madera y vela de guerra, la Surprise, un barco pesquero, ballenero, el Pequod, un barco de guerra, el acorazado Potemkin, un barco mercante, el transatlántico Titanic, y un gran submarino, el Octubre Rojo. Y además he escogido estos 6, y esto se lo voy a decir a ustedes, que no salga de aquí, que quede entre nosotros. Los he escogido porque me ha dado la real gana, que caramba. Ahora que ustedes siguen en que hay otros barcos que merecen más que estos haber estado aquí, no lo pongo en duda. Y aquí les pongo un ejemplo. Y que nadie salga corriendo porque no les voy a contar estas 6 películas más, para completar la docena. No, solamente para ver que efectivamente hay otros muchos barcos que merecían estar aquí, pero que no tienen sitio, no tienen cabida porque el tiempo es limitado. Pero ahí tenemos Duelo en el Atlántico con un destructor y un submarino jugando al gato y el ratón a ver quién caza a quién. O Hundiza al Bismarck, con el barco alemán Bismarck, ese gran acorazado que los británicos tuvieron que echar toda la carne en el asador para mandarlo al fondo del mar. O ese gran transatlántico que también tuvo una desastrosa muerte, el Poseidón. O el barco pesquero Andrea Gale en la Tormenta Perfecta. Y luego, para los más jóvenes del lugar, la saga desde el 2003 de Piratas del Caribe, con el galeón Perla Negra y otros barcos. Y por supuesto, en el 2013, con Capitán Phillips, su barco, el Maersk Alabama, que en el Cuerno de África es asaltado por piratas somalíes. Una película estupenda. Es una muestra de que hay otros muchos barcos. Pero con estos vamos ya poniendo fin a esta charla. Bueno, espero que se hayan divertido, que hayan pasado un buen rato recordando estas 6 películas y estos 6 barcos protagonistas de esas películas. Seguro que ustedes ya han visto todas esas películas, pero nunca está de más recordarlas. Nunca viene de más el traerlas a la memoria de vez en cuando. No me resta más que agradecerles la atención que han puesto en mis palabras. Señoras y señores, muchas gracias. Esto es todo.